santas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa, ni más ni menos, hoy viernes 18 de junio de 2021, compartiendo con Chesnel de Jesús Calcaño, un abogado, comunicador, locutor, un ex fiscal y es abogado público, es defensor público. Un hombre con una trayectoria, a pesar de su juventud, impresionante. Hoy, abogado litigante de los tribunales del país en una oficina jurídica. Con Chesnel es grato siempre conversar sobre todos los temas o cualquier tema, porque es un prolífico hablador. No hablador de que habla mentiras, sino hablador de conversador. Y es profundo en sus análisis. Buenas noches. Buenas noches, Ramón Arturo. Para mí siempre es un placer compartir contigo aquí en esta, que es una oportunidad de llevar algunos análisis e ideas sobre la realidad social, política, como siempre decimos, no partidaria, porque la gente siempre hay que aclarar que el hecho de que tú des una opinión que tenga que ver con temas políticos no tiene que ver con partidos políticos, aunque usted puede tener su simpatía y eso tampoco lo descalifica. Claro. A propósito, ¿no?, de un tema que vamos a tratar más adelante, pero hay algo que yo no quiero dejar, Ramón Arturo, a propósito de lo que tú dices de que yo fui defensor público. Hay una situación que están pasando los defensores públicos en el país completo que a mí me preocupa mucho. Los defensores públicos tienen ya más de un año que no están cobrando las labores extraordinarias. ¿Qué son las labores extraordinarias? Los defensores públicos trabajan de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que son las 8 horas reglamentarias que por ley, la ley 4108, establece que debe cumplir todo funcionario público, al menos que usted esté bajo un régimen de horario de una empresa, que ustedes saben que hay empresas públicas también, pues ya sea otra cosa. Pero en la generalidad son 8 horas de trabajo que usted tiene que cumplir. Después de las 4:30 se hacen turnos de permanente. En el caso de Moca no pasa así, pero en Santiago, Santo Domingo y la Romana y todo el este y la mayoría de lugares donde hay distritos judiciales más grandes y donde entran más casos, los defensores están, y los abogados que por ejemplo ejercen en Santiago y demás se dan cuenta que usted puede estar a las 10 de la noche, Ramón Arturo, conociendo una medida de coerción, porque en principio la atención permanente debería ser así. Exactamente. El hecho de la existencia misma de la atención permanente se refiere a que es 24 horas. Exactamente. A que no hay días de fiesta. O sea, naturalmente usted dirá, bueno, habrán turnos rotativos, sobre todo la atención permanente aquí trabaja sábado y domingo, no en horarios nocturnos. Y en ningún día aquí se trabaja en horarios nocturnos. Pero cuando alcance el clímax, lo que es el código, la aplicación del Código Procesal Penal, del respeto y que se tutele las verdaderas garantías, deberá ser a cualquier hora, como en los países y en el Distrito Nacional. Yo no conozco situaciones en otros, pero yo mismo participé en medidas de coerción que se conocieron en el Distrito Nacional y prácticamente terminamos a las 2 de la madrugada de un día, en un caso de un robo que se hizo a una propiedad pública de cuando yo estaba como consultor jurídico del Servicio Nacional de Salud, que lo conocimos, inclusive la magistrada Jenny Berenice, que en ese momento era fiscal del distrito, subió personalmente. Pero aquí, como en todos los distritos y departamentos judiciales, deberá existir la verdadera atención permanente, porque aquí no hay atención permanente. Realmente no existe, propiamente dicho, solo existe fines de semana y los días festivos realmente. En el caso de Moca y algunos lugares sí, pero que son más pequeños. Media tanda, exactamente. Y en el turno diurno, que es el turno normal, el turno del día, pues se conocen medidas, que es como lo que se da en otros lugares, que es el juez de instrucción que la conoce. En otro pueblo lo que hace el mismo juez de instrucción, que conoce preliminar y revisión, conoce la medida del día, y después de las 4:30 entra el juez de atención permanente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando con los defensores públicos? Los defensores públicos se les pagaba una mísera, voy a utilizar esta palabra, un mísero pago por ese día que ellos trabajaban fuera de su horario laboral,
que está sujeta a un turno. ¿Por qué digo mísero? Bueno, y lo puedo decir, quizá voy a cometer hasta una indiscreción, pero las nóminas son públicas y usted puede tener acceso. Un defensor público le pagaban, eran 1,000 pesos, Ramón Arturo, por un sábado o un domingo, que tenía que estar ahí sin saber, entrando a las 9, sin saber a qué hora iba a salir, porque tenía que estar ahí hasta que hubiera en medida de coerción, porque cuando viene un imputado y dice yo no tengo defensor público, pues el defensor público debe estar ahí siempre como el bateador que está emergente, que siempre tiene que estar pendiente. Entonces, también en otro pueblo, cuando venía el turno después de las 4:30, ese defensor público tenía que estar pendiente también. En el caso de hoy, que hay turnos virtuales, usted podía estar un defensor público en la casa y tener que estar pendiente a la cena y también a la computadora con la medida de coerción. Usted dirá, bueno, ahora lo hacen desde la casa, pero ¿qué descanso tiene usted, Ramón Arturo, cuando tiene que estar pendiente ahí? Y tienen más de un año que no cobran esa labor extraordinaria. Últimamente yo sé del trabajo que tienen, porque sí, fui víctima y he sido víctima de eso. Por ejemplo, Marlene, que los que la conocen saben que es secretaria general del despacho penal del Distrito General de España. Mi mujer, mi esposa, no tiene tranquilidad, ni sábado, ni domingo, ni día, ni ningún día. Y los mismos defensores y los abogados, naturalmente, privados, cobran por su labor. Exactamente. Entonces, imagínese usted que esos son 1,000 pesos, que le daban 1,000 pesos por ese turno, y que cuando eso lo sumaban, recuerda que tienen que sumar todos los beneficios del mes, fácilmente eso es lo que le salía en 700, 600 pesos. Pero por lo menos le pagaban eso, por lo menos. Bueno, pues ya tienen más de un año que ellos están haciendo esa labor y no se le paga. ¿Qué es lo que a mí más me molesta? Y yo lo digo con mucho dolor, Ramón Arturo, porque los defensores públicos, cuando hubo el cambio de administración en la defensa pública, apostaban a que cuando llegase un defensor público de carrera a la dirección de la defensa pública, la cosa iba a marchar mejor. Y es lamentable que uno ve que después que está el gran amigo, que vuelvo y lo digo, le tengo aprecio a nivel personal, pero no puedo apoyar las cosas que no hace bien, pues Rodolfo Valentín no ha empujado adecuadamente que a los defensores públicos se le den las reivindicaciones. El año pasado hasta el sueldo vacacional se lo iban a quitar, y recordamos que la doctora Laura, la saliente, que tuvo mucho cuestionamiento. Yo fui una de las personas que, estando en defensa pública, le hicimos paros de labores porque no estábamos de acuerdo con muchas cosas. Pero es lamentable que a ella luchó porque los defensores públicos no se les retirase el sueldo vacacional, y que llegó la administración de esta nueva persona, pues ha habido ese inconveniente. ¿Qué más me duele a mí mucho, Ramón Arturo? Que yo vi muchos defensores quejándose por Twitter, y yo ver al director de la defensa pública decirle que a ellos que destaquen los beneficios que sí se le da a la institución. Es decir, no es que tú no dejas de lado que tú no le estás pagando la labor extraordinaria, pero cuando a un defensor público se le da la oportunidad de dar clase en el escuela de la judicatura, o cuando a un defensor público se le da la oportunidad de acceder a ser defensor disciplinario, o como pasa con una persona que ha participado mucho en este programa y que me molestó mucho la respuesta que él le dio a él, que es el licenciado Miguel Díaz, un abogado con mucha capacidad, no porque es mi amigo y mi hermano, sino porque es una persona que yo le conozco, es un muchacho respetuoso. Entonces venir él y responderle, como destaca los beneficios que ha dado la institución no le ha dado beneficio a Miguel. Lo que Miguel le ha dado a la institución es porque se lo ha ganado, porque Miguel lo ha labrado. Y hay que destacar además que los defensores públicos debieran tener un salario similar a los ministerios públicos y a los jueces, que debo decir que antes de entrar, sobre todo porque tienen la misma formación, no nos confundamos con eso, van a la misma escuela, la escuela de la judicatura. En el caso del ministerio van a la escuela del ministerio público. Los jueces y los defensores públicos van a la misma escuela con el mismo, salen con el mismo background y laboran quizás igual o más que los mismos jueces. Entonces, ¿por qué tener un salario inferior? Todo eso deberá... Tú sabes que cuando, antes de entrar a la Suprema de Mariano Germán, que podemos criticarle mucho, que recuerdo que hicimos un programa aquí con Saturnino Jesús y yo, destacando los puntos positivos y los negativos. Y yo recuerdo que ese día yo destacaba que cuando llegó Mariano Germán a la Suprema, creo que en el 2012, si mal no recuerdo, él preguntó que cuánto ganaba un juez de paz. Un juez de paz, Ramón Arturo, en el año 2012 ganaba igual que un defensor público, que en ese tiempo a la sazón, ahora es un poquito más lo que gana el defensor público, pero quizás son 5 o 6 mil pesos más. En ese momento ganaba un juez de paz 50,000 pesos. Sí. Que cuando lo sometían a los impuestos, lo que quedaba quizá eran 45,000 pesos. Ya no es así. Y no, cuando Mariano entró, Mariano le hizo un aumento casi de un 100% a los jueces de paz. De un 100%. Y un poco más. Entonces, los defensores públicos se han quedado con el sueldo del año 2008. Y qué pena
qué pena que, y yo lo decía a mis amigos, señores, lo que a usted no le pagaron el año pasado ya no se lo van a pagar, porque es que el sistema del presupuesto nacional está establecido para que usted, antes de ejecutar cualquier cosa, hasta que usted vaya a contratar un personal, que vaya a hacer una compra, tiene que tener una apropiación de fondos. Sin duda alguna. Entonces, si usted no ejecutó esos fondos, usted no puede, con el presupuesto de este año, pagar algo del año pasado. Es decir, que ya ellos lamentablemente perdieron ese dinero que ellos lo trabajaron. Sí, sin duda alguna, esto deberá mejorar. Bueno, los precios de los combustibles fueron congelados. Vamos a reiterar que para la semana del 19 al 25 de junio, el Ministerio de Industria y Comercio mantuvo los mismos precios. La gasolina regular a 239,30, la gasolina premium a 252,20, el gasoil regular a 184,90, el óptimo a 202 pesos con 40 centavos el galón, en tanto que el gas licuado de petróleo se vende a 127,10. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos vamos a ver a qué vino el presidente Luis Abinader a Moca. Es un tema interesante. Muy esperanzados los mocanos en el descongestionamiento de los tapones. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién fue que gestionó la obra? Luis Abinader deberá decirlo. Ahí tenemos unos cortes donde él habla. Yo no lo he escuchado, pero hay algunos dimes y contrarréplicas de quién realmente. Pero bueno, quien quiera que fuera, apostamos a que se construya rápido esta vía. Una vía, ¿no? Los mocanos tenemos 20 años esperando eso. Pausamos. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Bueno, el presidente, yo no sé por qué los políticos a veces, los partidarios de los partidos políticos, se disputan tanto. Eso existía en el gobierno anterior, en el anterior del anterior y en el trasanterior. Y donde hay diferentes cabezas de playa, como dirían. Se disputan el que no, que fui yo. Quien quiera que sea, lo importante es que las obras se realicen. El presidente, tenemos unas imágenes ahí que el presidente que nos trajo Wilfrido, nuestro camarógrafo, donde el presidente está dando el primer palazo. Antes era Picasso, ahora se dan palazo. En Juan López, ahí en el cruce de Chero, lo que denominamos cruce de Chero. Ahí está dando las bendiciones, ahí está nuestra gobernadora civil y provincial, el señor Andrés Bautista, Guarocuya Cabral, ahí vimos el senador la mesa principal, también está el senador Carlos Gómez, una comunitaria, una comunitaria, que está ahí conversando. Sí, y esta obra, el ministro de Obras Públicas, si tiene audio, por favor, vamos a ver lo que... Sueño que se va a hacer una realidad. La carretera que enlaza Estancia Nueva con Guaucí. Agradecemos al señor presidente Luis Abinader la delicadeza que ha tenido para con nuestra provincia de Espaillat. Este Picasso, del cual hoy seremos partícipes y testigos, representa el empoderamiento del presidente ante las necesidades de la comunidad. Pero me quito la mascarilla para que vean que mi corazón está henchido de emoción. Que es que recomienda, esta es una tierra muy buena para la agricultura, pero para la construcción no es tan buena, y por lo tanto los estudios de mecánica de suelo dieron que tiene que tener un buen espesor para que pueda resistir el paso del tiempo. En Estancia Nueva, en este cruce, debido a su alto nivel de tránsito y por la formación de un cruce con la nueva vía, se construirá paso a desnivel soterrado
de tal forma que el tránsito no se interrumpa con sus accesos y distribuidores de tránsito, además de los diferentes carriles de aceleración. Y hablo de importancia porque esta obra va a incidir mucho en el desarrollo de esta provincia. Y no solamente en la provincia de Payá va a incidir, sino en la provincia de Santiago, Duarte, Hermana Mirabal. Porque todos sabemos que para cruzar eso, se cruce, y aquí, para ir para Santiago, muchas veces nos toma más de 45 minutos. Bueno, mire, esto es realmente parte de lo que sucedió. Tenemos un cortecito ahí donde el presidente Luis Abinader habla, una pequeña intervención que tiene. Dale audio. Ahora me imagino que es mucho más complicado los problemas que se creaban en Estancia Nueva y cruzar la carretera, y ya pasaba con mucho tránsito y había un solo puente, o hay un solo puente sobre el río Moca, uno solo, ¿verdad? Que eso es muy peligroso también. Bueno, en ocasiones ha habido problemas de cuando ha habido una crecida. Y después entonces, como anuncia Carlos, también él nos llevó esta preocupación y le dije, hazte el diseño, Carlos. Y ese diseño que se está utilizando ahora, el diseño, digo, como la diseño es que ya haciendo todas las obras y los diseños de estructura. Pero también el alcalde con Andrés fueron para hablarme. Bueno, ahí vemos las explicaciones que da primero el ministro de Obras Públicas, Sención, Carlos Sención, y el presidente de la República, que son las intervenciones para mí más importantes, porque ahí es que está la determinación de lo que se va a hacer. Importante es que se diga, porque de un momento a otro se nos anuncia que el presidente viene a dar el primer palazo, y como decía Chenner ahorita, sobre la asignación de fondos, por ejemplo, para sueldos y salarios, debe de haber una apropiación de fondos en el presupuesto, la elaboración del presupuesto que se hace en el año anterior. Yo he preguntado, nadie me ha dicho, me ha sabido decir, si se cuentan con la apropiación de fondos para esta obra, o si es prácticamente la empresa la que la va a hacer, que tengo entendido que es Ecosisa, la empresa que le construía a los gobiernos del PLD y que todo el mundo pensaba que iban a caer presos esa gente. Eso es lo que se decía, y denuncia van y denuncia viene. Ahora resulta que esta obra la va a hacer Ecosisa, al igual que otra obra que va a desembuchar mucho el tránsito, sobre todo ese pisado tránsito que se hace ahí en Juan Lopito, en ese cuello de botella que tenemos, que es la obra que va desde Los López, por donde está la planta de gas, y que sale a Estancia Nueva por la iglesia de la Milagrosa. Es una vía que está por ahí, usted puede transitar en vehículos altos, en carros es muy difícil ahora. Bueno, pues ahora se va a empezar también, y esto va a descongestionar todo eso. Los recursos, ojalá que estén. Si no, que lo haga Ecosisa y que cobra cuando pueda. Nosotros esperamos que se haga. Realmente en Moca le está pasando lo mismo a Ramón Arturo que le está pasando a la mayoría de lugares que están, vamos a decir, entre ciudad y ciudad. Que no es lo mismo que las ciudades que son parte de la autopista. Por ejemplo, en Bonao no se da esta situación. En La Vega no se da esta situación, porque tiene la autopista Duarte y usted fácilmente puede llegar a puntos de La Vega céntricos yendo por la autopista Duarte y cayendo directamente en esos lugares. Y teniendo en cuenta que lo que más produce entaponamiento en horas pico, sobre todo el rush hour, es ese tránsito que viene desde y que va a Santiago, sobre todo Salcedo, San Francisco de Macorís, Villa Tapia, Tenares, que a veces se hace muy pesado. No, y que sería algo súper interesante, pero bueno, hablábamos de eso fuera del aire. Esperemos que también se adecúen las vías, no solo
se haga ese cruce, que se lleve hacia allá, y pues sería un distribuidor de tráfico. Eso pasaría a ser un distribuidor, que se adecue en las vías, porque la carretera Las Lagunas Salcedo, eso está en muy mal estado. Pero, y partiendo pero no de tanto eso, de Las Lagunas a Salcedo, de Las Lagunas a Salcedo no está tan mala, y te lo digo yo, y aquí en el Aguacate, que la transito muy a menudo en bicicleta. De Las Lagunas a Moca, que es penoso, eso da pena esa vaina. Hay unos agujeros. Eso da pena, y lo he comentado con personas allegadas, muy allegadas a este gobierno y sobre todo a la gobernadora, que traten de resolver eso, porque eso es penoso y lamentable. Es un camino vecinal en muy mal estado, esa carretera. Yo no sé lo que está pasando con sobre todo ese tramo de Moca, porque esa de Guaucí, eso es penoso. Y de ahí hasta prácticamente Los Robles, la entrada de Los Robles, eso da vergüenza. No es pena que no, es vergüenza que tiene que darle a las autoridades. Yo no sé lo que está pasando con eso, pero después recuerden que en el gobierno pasado había un sinnúmero de proyectos de asfaltado. Bueno, lo empezó Leonel Fernández, eso recordamos, que Leonel, estando hasta en Estados Unidos con eso de la reelección, estaba que ahí hicieron un video y hablaron del asunto de la funda y el asfaltado. Pero recordamos que había un proyecto enorme de asfaltar calles. Y como había un asunto, un cuestionamiento con respecto al asfalto caliente, eso se suspendió, unos contratos que había. Y ahora vemos que está como lento eso. Yo espero, y siempre lo he dicho, sabemos que en este gobierno el presidente Luis Rodolfo Abinader tiene mucho interés de hacer las cosas bien, pero esperamos que el ejercicio de los controles estatales no lleve a que la ejecución presupuestaria no se llegue ni a la mitad en las instituciones, porque vemos muchas instituciones que están como maniatadas, bueno, como que no hacen nada. Miren el caso, si por hubieran ejemplo, dejado al antiguo Contralor de la República, aquí tuviéramos la ejecución de 2011. Estuviera peor realmente. Por eso lo que tuvieron que mandarlo a la tesorería y el tesorero mandarlo a él para allá. Ese tipo no tenía un ápice de conocimiento. Mira, hay por lo menos diario en el Estado, la Contraloría General de la República tiene que darle paso a cerca de 1.300 libramientos diarios, y este tipo era 20 y 30 libramientos que estaba sacando. Tenía el gobierno entaponado totalmente. Un libramiento es, cuando se hace un libramiento, es cuando ya todo el procedimiento para pagar se hace, una factura, que todo está listo, una contratación, la firma contralor que los salarios, lo que sea. Eso es increíble. Solamente estaba sacando las nóminas de pago. Porque para él todo el mundo es un ladrón. Canceló a todo el empleado capacitado. Gente con una formación desde cuando Lalane José, que fue el contralor que puso a Hipólito Mejía, que fue el que primero empezó a modernizar la Contraloría General. Que ahora sucedió, Ramón Arturo, que cuando el ex tesorero entró a Contraloría, repuso mucho de ese personal. Tuvo que responder, claro. Porque yo siempre recuerdo a Rodrigo Respot, que está ahí en presupuesto, que hubo un programa nacional que a él lo entrevistaron y a él le preguntaron que cuánta gente le había sacado. Dijo, no, hay un grupo de jóvenes que están preparados, ahí no hay gente de partido, dice, hay técnicos que saben manejar y recordamos, señores, que lo que tiene que ver con lo que es presupuesto, Contraloría, Tesorería y lo que es la parte tributaria y financiera, eso no se puede poner en manos de cualquier gente. No se puede inventar. Mira, yo tenía que bregar mucho, una de los presupuestos, el segundo presupuesto más grande del país lo maneja el Servicio Nacional de Salud. Por ende, una de las oficinas más grandes que tiene la Contraloría General de la República, que tiene oficina en todas las empresas del Estado, está en el Servicio Nacional de Salud. Y esa oficina estaba frente a frente a la y teníamos que discutir a diario eso. Increíble, inclusive la capacidad, los que me conocen saben que yo tengo cierto conocimiento de contabilidad, pues fue mi primera carrera. Y es increíble el conocimiento que tienen esos jóvenes, la mayoría, jóvenes que no son PLDistas, ni son PRMistas, ni son técnicos especializados, y son del partido que estén, porque lo que le importa es el trabajo que realizan. Usted no puede venir a inventar con esas cosas. Penosa y lamentablemente, esa es la realidad, y se ha querido decir que el PLD amarró y que para que no le cancelaran su gente. A mí hay gente que me ha dicho esa vaina,
que para que no le cancelaran su gente, que la carrera administrativa no es para que no le cancelaran su gente. Es para dignificar la carrera pública, el derecho que tiene la gente a una labor digna y a un trabajo, sobre todo especializado, con un trabajo especializado. Usted no puede inventar, no pueden inventar, y por eso el fracaso de muchas gestiones de la administración pública de este gobierno que han inventado. Mira que Danilo Medina tenía serios problemas con Leonel Fernández, serios problemas con los leonelistas, y las instituciones que estaban llenas de leonelistas. Hasta el final. Hasta el final, pues no lo podían cancelar porque son técnicos especializados. Y tú no puedes joder tu gobierno por revanchismo y pendejada política. Pero tú te puedes dar cuenta que en el caso de la diplomacia, a pesar de que estaba Miguel Vargas Maldonado ahí, en la Cancillería, nos estamos dando cuenta ahora que lo están removiendo, que cada vez vemos un titular que dice PRM saca a personas ligadas a la fuerza del pueblo, que toda la mayoría de cónsules, vicecónsules, diplomáticos de carrera, y porque recordamos que, hablando de diplomáticos de carrera, que lo que tiene que ver con la administración pública declaró lesivo una resolución que incorporaba carrera a un sinnúmero de embajadores, más de 20, 25 embajadores, y que eso está en discusión ahora en el Tribunal Superior Administrativo, porque desvincularon a esa gente que eran de la carrera diplomática, que es una carrera especial. Entonces, todavía esas personas estaban... Y esperamos, ¿tú sabes dónde yo espero que lleve eso? Que lo hablamos aquí con Dariel Guzmán cuando vino, que eso se ha llevado a también lo que es la carrera municipal. Que nosotros podamos ver que eso va a permitir, Ramón Arturo, que sea tú, sea yo, sea Juan, sea Pedro, llegue a ser alcalde y que las alcaldías puedan funcionar. Porque uno de los problemas de las alcaldías no es que los alcaldes roban los cuartos, Ramón Arturo, es que ellos entran gente que no tienen conocimiento de la administración de recursos. Usted puede ser contador, uno de los mejores en la administración privada, pero si usted no conoce los sistemas de administración pública, mire, usted fracasó. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y déjeme decirle que la administración pública ahora mismo está tan tecnificada, o mucho más que la privada, mucho más que la privada. Pero ¿y qué es lo que ha permitido que se investiguen estos casos de corrupción? Claro. Eso, que antes tú no tenías forma de probar los casos de corrupción, pero hoy en día cualquier peso del Estado que se mueva tiene que obligatoriamente... Hay un procedimiento que usted debe seguir. Hay un procedimiento que usted debe seguir porque lo establece la ley. Pero bueno, mira, entrando en otro tema, hay prisión preventiva ya dictada por una magistrada. Kenya Romero. La jueza Kenya Romero envió a prisión preventiva por 1 año a Luis Dinsen, William Rosario y Eladio Batista, imputados en el caso de la Operación 13 sobre un presunto fraude en la Lotería Nacional, y estos cumplirán medida en Najayo. Para Rafael Mesa y Miguel Mejía se dictó presentación periódica, mientras que el camarógrafo Edinson Manuel Perdomo Peralta se gritó como un chivo. Presentaron presentación periódica, pago de una garantía de $500,000 pesos e impedimento de salida. A los demás imputados, que son Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, se le dictó arresto domiciliario y colocación de grilletes de brazaletes electrónicos. Esto es en el caso 13. También empieza el procesamiento. No sé por qué tantas declaraciones después que se le conocen la medida de coerción, y explicar hasta el comportamiento en cosas que tienen estos fiscales. Yo no entiendo, la verdad. Eso es un tema. ¿Qué necesidad tiene Wilson Camacho de decir que este tipo tenía un comportamiento en la sala y en que la vaina, coño? Pero Wilson... No, parece que el imputado iba a llamar a un familiar y llamó a un medio de prensa. Le dieron una llamada, sí, pero ya usted le dio 1 año, ya solicitó 1 año de prisión preventiva. Y ya se lo dieron. Prepárese para preparar el sometimiento de estas personas y que salgan. Tú sabes, Ramón Arturo, que con ese caso yo digo que la gravedad no está tanto en contra del Estado, sino los banqueros que porque al Estado no fue afectado. No, exacto. Realmente. Dicen que se habla de más de 500 millones, pero realmente
es otra cosa que está utilizando mucho, hiperinflar los montos, que eso es una locura. Se hizo en el caso de la Operación Coral, que se decía que de más de 3.500 millones, como si nunca se pagó una nómina en muchas de esas instituciones. Decían, ¿con qué pagaban la nómina? Si la ejecución de esos años son 3.500 millones, entonces ¿cómo pagaban la nómina? Como pero que eso es igual, ¿no? Que cuando le ha faltado. Exacto. Que el Penco se robó 15.000 millones del asfalto. No se tiró un asfalto, una carretilla de asfalto. Entonces yo digo, por ejemplo, con respecto a la lotería, que esta es la Operación 13, como lo han llamado, quienes resultaron afectados realmente son los banqueros. A quienes le jugaron esos números y le sacaron, y se habla aquí en República Dominicana de más de 100 millones, aquí. Pero se dice que donde más se jugó y se sacó fue donde hay una lotería irregular, que es en Estados Unidos, donde se juega con los números de aquí. Y sabemos que también aquí se vende la lotería de allá de manera irregular. Y los sorteos realmente se enfocaron en jugar allá. Entonces, esas personas que fueron laceradas pueden demandar ahora al Estado en responsabilidad para que el Estado les reponga ese dinero. Porque ahí yo digo que un poco la legitimidad de ellos que querellarse en ese caso, ellos no pueden querellarse en contra de esos imputados. Porque hay un tema, hay un poquito de legitimidad. Ahora ellos sí pueden ir por el tribunal administrativo a caerle hasta en responsabilidad al Estado para que el Estado les repita a esas personas. Sí, porque el Estado es el garante, el responsable del ejercicio mismo de la lotería. No, y que esas bancas pagan una póliza anual. ¿Para qué? ¿Para que ellos se mantengan dentro de la legalidad. Entonces tú como Estado, ¿qué tienes que hacer? Bueno, que el sorteo sea pulcro, que sea objetivo. Con respecto a lo que tú me dices, la espectacularidad de la medida de lo que está pasando. Y ahí yo te voy a vincular. Y no solamente con este caso. Con todos. Te voy a vincular con la entrevista que le hicieron en el periódico Hoy, creo, a la magistrada Miriam Germán, donde ella estuvo conversando y diciendo que ella se sorprendía de un sinnúmero de abogados que fueron asesores de la administración pasada, de la Procuraduría y también de otras instituciones. Inclusive dijo que no veían la corrupción del Ministerio Público anterior. Exactamente, sí. O sea, lo primero que tenemos que decir... en un caso que el Ministerio Público único, uno e indivisible. Sí, porque se la verdad, pero mira, tenemos que ir a una pequeña pausa, nuestra segunda pausa comercial, para que entremos y terminemos con esto. Vamos a la pausa, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Los Saulos, Saulo de Tarso o San Pablo. La gente dice, ¿cómo es Saulo? ¿Por qué Saulo? ¿Y por qué San Pablo? Saulo es su nombre griego porque su origen era hebreo. Su origen era hebreo y la conversión de lo que sucede, a lo que refiere Miriam Germán, cuando en su peregrinaje a Damasco, Saulo se convirtió en San Pablo. Pero tú querías opinar más. Sí, mira, yo lo que digo con respecto a ese tema, es que yo vi también, por ejemplo, el abogado Miguel Valerio, que atacaba a esos abogados, que decía, antes no veían la situación, pero hoy Miguel Valerio es beneficiado por la administración de Miguel Valerio, que es lo que le toca, defender al Estado. Entonces, esos abogados, que los abogados a quienes defienden a sus clientes, si el abogado tú lo contratas para ser asesor de una institución y el asesor ahí va a defender ¿quién? A esa institución. Claro. Entonces esos abogados que son abogados acaudalados, que no se hicieron ricos en el Estado, sino que abogados que vienen de la administración, que sabemos, por ejemplo, en el caso de Eduardo Jorge Prat y un sinnúmero de abogados que sabemos que su ejercicio profesional ha sido más en la defensa de los bancos, de la administración monetaria y financiera, que ese es vamos a decir, su nivel de trabajo. Y ahora, no solo Eduardo Jorge Prat. Con ingresos millonarios. Exactamente. Es decir, el caso Julio Baninter, lo recordamos en el caso Baninter, que también un mocano estuvo ahí en ese caso y que ellos ahí ganaron un dineral. Entonces, hicieron ellos ahora un observatorio. Dentro está Eduardo Jorge Prat, está Emery Colombi, está una compañera y amiga que también forma parte de este programa, Marisol García. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Bueno, haciendo lo que hacían los abogados que ahora forman parte de alguna manera de la administración porque forman parte de Marcha Verde y demás,
que criticaban los excesos del Estado, porque el Estado, señores, hoy veía yo eso en una discusión con una persona. ¿Por qué existe el defensor del pueblo? El defensor del pueblo, que vamos a hablar de eso, es para defender a las personas de quien le toca defenderlo. A quien ha sido. Es decir, el defensor del pueblo es para defender a las personas de quien le toque, porque el defensor del pueblo es en contra de quien que acciona, en contra del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Estos abogados están en pro con este observatorio de tutelar los derechos de las personas. Señores, los derechos del Código Procesal Penal no son derechos de los delincuentes, es el derecho de todos. Entonces yo veo como una irritabilidad, Ramón Arturo, de que quienes criticaban antes, ahora ellos no pueden ser criticados. Ahora, no, espérate, cuidado, a ellos no lo pueden criticar. Entonces, eso que dijo la magistrada Miriam Germán, ella dijo, hay excesos. Ella no lo negó. Ella lo admitió. Lo admitió, hay excesos, es posible, pero es como, Ramón Arturo, realmente aquí hay cosas que se salen de lo normal, pero tú no eres la persona adecuada para criticarlo porque tú antes no te dabas cuenta. No, ese no es la línea. La línea es, señores, que hay que tutelar los derechos, el debido proceso de todo el mundo. Todos, incluyendo mi persona, vimos con desdén lo que hizo el ex procurador Jean Alain con la magistrada Miriam Germán, simplemente porque ellos no querían que la magistrada llegara a ser presidenta de la Suprema, porque era la persona que todo el mundo quería que fuera, para ellos poner a Luis Henry, que es un miembro del Comité Central del PLD. Entonces vimos eso con mal. Entonces ayer lo criticamos eso, pero si hoy se lo hacen a otra persona, nosotros tampoco lo vamos a ver bien. Claro. Entonces yo creo que hay un asunto de coherencia, y como le decía un abogado los otros días, no es un asunto de tiempo ni de función. El debido proceso debe ser tutelado en todo espacio. Ahora, si a ti, Ramón Arturo, te toca ser querellante en este momento, tú tienes que tener una línea en defensa de quién, de la persona que tú estás defendiendo. Pero ahorita mañana es defensa en la línea de la persona que tú defiendes. Ahora, a la hora de estos espacios, los espacios académicos, bueno, pues tú tienes que ser coherente en la línea de establecer lo que se supone que la norma debe tutelar. Mira, la admisión por parte de la magistrada de que se están cometiendo excesos es lo mismo que denunciaron esta gente del grupo, ¿cómo se llama? Se llama Observatorio por el Observatorio. ¿Cuál es el problema? Es que se están cometiendo excesos en el Ministerio Público, están filtrando informaciones que corresponden a una fase secreta de investigación. Y eso es violación de derechos procesales de imputados o de posibles imputados. Eso no está bien que se haga, ni ahora, ni que se hiciera antes. Yo estoy en mi derecho de denunciarlo cuando a mí me dé mi gana. No cuando Miriam Germán quiera, ni cuando Wilson Camacho y Jenny Berenice quieran. Es cuando yo me sienta en el derecho de hacerlo. Y eso no me quita del derecho de yo hacerlo cuando yo quiera. Y yo no sé si envolví mucho y no me di a entender. O sea, yo tengo el derecho de expresarme cuando yo quiera hacerlo. No cuando el Ejecutivo o cuando tiene que responsabilizarse de las garantías de mis derechos le dé la gana. La jurisdicción tiene que tutelar el derecho independientemente del tiempo y el espacio que sea. Es una obligación. Y el Ministerio Público, lo que pasa es que en nuestro país, el Ministerio Público solamente es a cargo de contra quien le dé su maldita gana, y discúlpeme el término. Pero el Ministerio Público tiene la obligación de reconocer, la obligación de garantizar el derecho de una persona, inclusive a quien ha intentado imputar un delito, de defenderlo en dado caso de que no se dé, así. Tú sabes que hay algo que me está dando mucha preocupación también. Y eso, y discúlpame, para concluir, eso es lo que tiene que garantizar Miriam Germán, y eso es lo que todos esperamos que lo haga. Inclusive, esta intervención de Miriam Germán, cuando le llama Saulos, y la referencia de los Saulos es de que Saulo de Tarso se convirtió en San Pablo en un momento que le convino porque se cayó de un caballo, que todo el mundo piensa que fue un mareo que le dio y él lo sintió, que eso fue una revelación divina, y entonces cambió totalmente su accionar. Y a eso es que se refiere con
cuando lo llaman los Saulos a esos miembros del observatorio, porque antes no se daban cuenta y ahora sí. Pero lo que ella no quiso decirle fue en palabras, quiso llamar hipócritas. Claro, no, la palabra los que ventajistas le dijo. Antes ustedes tenían ventajas y no lo denunciaban, ahora sí. E inclusive fue más lejos. Acusó, dijo que no se daban cuenta de los actos de corrupción de la antigua administración del Ministerio Público. Y yo no sé si ella se dio cuenta de lo que dijo. Yo no sé si ella se dio cuenta, pero ya le imputó, le hizo una acusación que deberá someterlo, deberá probarla. Pero hay otra cosa para concluir, que era a lo que me quería referir. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Miriam Germán, siendo jueza, presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, le tocó actuar en la revisión de una medida de coerción que se había aplicado a los imputados de Odebrecht. Dentro de lo que está la apelación de la medida de una medida de coerción. Entre lo que está su amigo y su hermano Víctor Díaz Rúa, que fue quien la llevó a través de Leonel Fernández a la Suprema Corte de Justicia. Y en ese momento dijo, actuando como juez, que no debió tocar el fondo en una medida en una apelación de medida de coerción. Le digo al Ministerio Público que ese expediente no servía para nada, que ahí no había sustancia en ese expediente para llegar al final de esa cosa. Tocó el fondo. Y la cosa de la vida, Ramón Arturo. Pero espérate, discúlpame, ¿qué sucede ahora? Eso, de ese Ministerio Público que ella encabeza y que tiene la acusación, que mantiene la acusación sobre esos miembros de Brecht, esa es la bandera de que tienen los imputados en el caso de Brecht para defenderse, diciendo que la propia magistrada que hoy es Procuradora General de la República dijo que ese expediente no servía, que eso era una mierda. Entonces, contrólese esa boca, que usted no está patada en esa vaina. Ese es el problema de eso. Y yo no tengo nada, al contrario. Es una mujer muy honorable que tiene una historia en este país bien ganada, pero tiene que dejar esa vaina de estar opinando. Porque no están para opinar. No están para opinar. Presenten la acusación que tengan que presentar. Haga el trabajo que tiene que hacer y persígalo en la jurisdicción para que logren los objetivos de la sociedad, no de ellos personalmente, que es lo que yo estoy viendo, mucho negativismo. No de ellos personalmente, no lo que persigue la sociedad, sanciones a los actos punitivos. Tú sabes que hay un tema con respecto a eso, y es el hecho de que ella también tocó, que es la falta de recursos de la Procuraduría, y siempre lo hemos establecido eso, lo que es la carencia de recursos. Esperamos que en el presupuesto de este año, si realmente se quiere una justicia independiente y una persecución, que se le dé el dinero necesario, porque ella habló que tenía un déficit mensual bien alto. Pero yo creo que es una reflexión, es algo que te decía, que me llama mucho la preocupación, es el ataque a los jueces. Porque, Ramón Arturo, estamos volviendo a lo de antes, y es una actitud que tienen ciertos operadores dentro del Ministerio Público, que cuando los jueces no le dan una decisión acorde a lo que ellos solicitan, entonces hacen un ataque por las redes sociales o hacen un ataque vía los medios de comunicación. Y cuando una decisión a usted no le corresponde, haga lo mismo que usted hace cuando le dan una decisión que a usted le gusta. Decirle que usted le dicen a la otra parte que la apelen. Entonces haga eso mismo, apele la decisión. Exacto. Pero no quiera venir a infundir fuego a los jueces. Y yo creo que también los jueces deben empantalonarse, Ramón Arturo, porque ustedes saben que de parte del Ministerio Público también, el Ministerio Público está viviendo un tiempo, Ramón Arturo, de populismo mediático. Claro. Eso hay que decirlo. Y los jueces tienen que saber, esa es la característica fundamental. Claro, y los jueces tienen, no es el deber ser, pero esa es la característica de este Ministerio Público y de los otros que hemos tenido. Porque una de las, Jean Alain para mí es una de las deshonras que ha tenido el Ministerio Público. Es que hay un error con eso, Ramón Arturo, y tú me excusas, un error, porque es que la gente habla del Ministerio Público anterior, del Ministerio Público. Lo único que cambió en el Ministerio Público fue el procurador. Pero después el mismo Ministerio Público. Es decir, a eso me refería ahorita cuando ella dijo. La diferencia es la cara, pero al final es el mismo Ministerio Público. Tanto así que en ese fallo de la magistrada Miriam Germán, recordamos que algunos actores preponderantes hoy en la Procuraduría criticaron a la magistrada Miriam Germán por eso que ella dijo. Recordamos que tuvieron
al lado de Jean Alain. Claro. Entonces eso es importante. Yo creo que eso que tú dices de la filtración que se da entre amigos cercanos a personas de la Procuraduría, eso es un tema, pero no un tema solamente muy eso. borroso, En el caso de y que Víctor yo Gómez, lo critiqué antes y lo critico siempre. Eso no debe ser así. en el caso de documentos que filtraron, que le dieron a Guido Gómez Mazara, el que presentó el querellamiento a Víctor Gómez Casanova, la institución que supuestamente hizo el expertise, que decían que forense en la Cámara de Cuentas, que los documentos que sacaron de la Cámara de Cuentas, se los dio el Ministerio Público Sí, porque ese documento era una auditoría que todavía era de borrador. Exactamente, que dijo que no era vinculante. Inclusive la empresa que hizo la auditoría, un documento apócrifo, o sea que no tenía... Y se lo entregaron a Víctor Gómez Casanova para que ¿quién se lo entregó? No, Wilson, que lamento tener que mencionar el nombre de Wilson Camacho, que ha sido parte de este programa. A Guido Gómez Mazara. Una persona brillante. Se la dieron a Guido Gómez Mazara para que fuera y se querellara. Por favor, esas cosas no pueden hacerse. Porque usted le está tumbando un caso. Usted lo está tumbando ese caso. Con ese... Y es lo que yo decía. Es probable que todos esos fiscales que están ahí no vean el final de todos estos casos. No, pero vemos que yo le decía, esos casos no, en este cuatrenio, por lo menos en este cuatrenio de Luis Abinader, que termina en el 24, esos casos no van a concluir ninguno, para que lo sepa la gente. Y es posible que esos fiscales que están ahí hoy no estén mañana. Entonces usted no puede desactivar una persecución, coño, por barbaridades como esa. Lamentablemente. Que mira, por ejemplo, en el caso de Víctor Gómez Casanova, se dice, supuestamente, que los vehículos... Que no es santo de mi devoción. Que los vehículos lo tenía y que lo devolvió. Porque tú anticipas debilidades. Cuando tú eres imputado también, es que no es verdad que lo devolvió. Él dijo, mira, una jipeta, creo que era una Cherokee, la tenía un coronel médico en Puerto Plata que trabaja en aduana, que él nunca la tuvo. Víctor Gómez Casanova para mí fue una de las barbaridades de Danilo Medina. No es santo de mi devoción, por múltiples razones. De las barbaridades que hizo Danilo Medina fue que se rodeó de una serie de personeros. De tránfugas, porque ese fue un tránfuga. De bárbaros. Pero mira, bueno. Y no hablamos del pedimento de retiro de la inmunidad, que eso era un tema muy importante, hablando de Danilo Medina. Sí, que lo tenemos ahí sobre el Falpo, que pide. Señores, miren, lo que tiene que el Ministerio Público es abrir una investigación al expresidente y solicitarle a la Suprema, le solicitar una orden de arresto, y ahí mismo de una vez le van a pedir al Parlacén, el Parlacén mediante una votación le retira la inmunidad. Pero no puede, como dijo Leonel Fernández, levantar la inmunidad si antes no hay una investigación. No hay investigación abierta, no se puede levantar la inmunidad. Pero él puede caer preso, sí. Claro. Danilo Medina puede caer preso. No, y que, es como se dice. Y que todo el que metió la mano y la pata, no es como Hipólito, que los presidentes no pueden caer presos. No es que no pueden, no tienen que caer presos si no actuaron correctamente. Bueno, gracias por mantenerse con nosotros. El lunes los esperamos, como de costumbre, en una emisión más de Ni Más Ni Menos. Chesner Calcaño y Arturo Méndez, buenas noches. Manténganse ahí con Luis Abreu, Vida Automotriz. Buenas gracias.